Nunca imaginé que ser la partera del pueblo sin hijos me llevaría a un amor inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó, el día que marcó un antes y un después en mi vida. Era la mañana más clara que recuerdo, el sol iluminaba cada rincón del pequeño pueblo donde crecí. La brisa olía a flores recién brotadas y el canto de los pájaros llenaba el aire de una alegría engañosa. Pero en mi pecho, un nudo se formaba. Siempre cargué el peso de no tener hijos. Todos esperaban que fuera la madre perfecta, pero mi vida se había tejido entre los gritos de los nacimientos y el llanto de las madres. Mi hogar estaba lleno de sonrisas ajenas, de bebés ajenos que no sabía si algún día sostendría en mis brazos. Con cada clamor de vida que traía al mundo, un eco de vacío resonaba en mí. Aquel día, mientras caminaba hacia la casa de Elena, una joven madre que estaba a punto de dar a luz, una sombra extraña rondaba el aire. Pienso que algo no estaba bien. Las nubes oscuras se acercaban a nosotros, amenazando con desatar no solo lluvia, sino también secretos guardados. Al llegar, encontré a Elena en un estado de angustia, su rostro pálido y transpirado. El esfuerzo por traer una nueva vida la consumía, y yo estaba ahí, preparada para ayudarla a atravesar el umbral de la maternidad, pero mientras movía un pie tras otro, una figura inusual apareció en la ventana. Un desconocido. Alto y enigmático, su silueta se mantenía firme en la distancia. Sus ojos, como faros en la noche, me miraban fijos. La piel se me erizó. ¿Quién era? ¿Qué hacía en un momento tan íntimo? El agobio se apoderó de mí. La vida de Elena dependía de mi calma. Sin embargo, mi corazón latía desenfrenado, las contracciones arremetían, y un grito desgarrador llenó la habitación, apagando los murmullos de la naturaleza. Cuando supe que estaba a punto de entrar en acción, miré de reojo al extraño. Se acercaba, pasos sigilosos, casi como un susurro en la tormenta. Entonces, la sala se llenó de un sorpresivo silencio. El grito de Elena se detuvo. Un instante eterno, donde el tiempo se paralizó, y de repente, todo se desmoronó. Elena cayó al suelo, y su llanto se convirtió en un grito de angustia. Corrí a su lado, pero mis dedos temblaban. El extraño avanzó, su mirada fija en mí, como si supiera algo que yo no sabía. Mi respiración se agitó, ese momento se tragó todo, como un agujero negro en el tiempo. ¿Qué está pasando?, le susurré una pregunta, la desesperación rasgando mi voz, su respuesta quedó atrapada en su pecho, y con un giro repentino, se desvaneció en la niebla del horizonte. Todo a mi alrededor giraba, el llanto de Elena se convirtió en un murmullo lejano. Despertar a la realidad era casi un lujo. Me quedé allí, con un hilo de aire en el pecho y un destino marcado por el misterio. La pregunta retumbaba, ¿quién era ese extraño y qué relación tenía con todo lo que estaba por suceder? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El eco del llanto de Elena reverberaba en mis oídos, y por un instante, me sumí en una neblina de confusión. El extraño se había ido, y yo me encontraba nuevamente en la habitación estrecha, donde la vida y la muerte parecían bailar al borde del mismo hilo. Miré a Elena, cuyo rostro se había transformado en una máscara de miedo y dolor. Su vida, la de su hijo, dependía de cada decisión que tomara en los próximos minutos. Elena. La llamé con voz firme, tratando de mantener el control. Su mirada me buscó en medio de su angustia, llena de temor. Vamos a hacerlo. Respira conmigo. Eres más fuerte de lo que piensas.
pero en mi interior, el pánico crecía. ¿Y si no podía ayudarla? ¿Qué pasaría si mi propio miedo se interponía en mi camino? Cada contracción era un desafío, sus manos se apretaban sobre las sábanas, su cuerpo convulsionaba. Mientras la sostenía, sentí que parte de su angustia se filtraba en mí. Era como si en el instante en que la vida se acercaba a su final, un hilo invisible se tejía entre nosotras, compartiendo nuestro dolor. Finalmente, con un grito desgarrador, lo hizo. El llanto del bebé llenó el aire, resonando como un alivio después de una tormenta. Cerré los ojos por un momento, saboreando la dulzura de la victoria en medio de esa vorágine. Cuando volví a abrirlos, el pequeño estaba envuelto en las mantas de Elena, y sus ojos se encontraron con los míos, desbordantes de una luz pura e inocente. A pesar de la alegría que debía sentir, su imagen me trajo nuevamente el eco de mi vacío. Era un amor que no podría experimentar, un vínculo que parecía estar reservado para los demás. Mis pensamientos se dispersaron cuando sentí un escalofrío. No era solo el nacimiento lo que me había tocado, sino también la sombra del extraño, que aún persiste en el rincón de mi mente. Elena, ¿estás bien? Le pregunté, aferrándome a las notas de aliento que intentaban incorporar una pizca de calma en el caos. Ella apenas asintió, sus ojos aún llenos de lágrimas. Luego, se me ocurrió una idea descabellada, pero sentí que debía saberlo. ¿Ese hombre? ¿Lo conoces? El caos a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras su mirada se nublaba con recuerdos. Él estaba con nosotros antes, en la plaza del pueblo. Vi cómo se acercó a mí un par de semanas atrás, pero no he vuelto a verlo desde entonces. El resplandor del conocimiento se encendió en mí, un destello de lo que aún no comprendía. El desconocido había aparecido en un momento, en el lugar exacto donde todo mi ser se cuestionaba, ¿quién era y qué significaba para mí? La sensación del giro de nuestro destino me envolvía como una manta pesada y oscura. Sigo sintiendo que hay algo más detrás de esto, murmuré, apenas consciente de mi propia voz. Cada palabra estaba teñida de la urgencia de un corazón desbordado, buscando desentrañar el misterio que se había apoderado de mi vida. No podía ignorar el deseo de saber más sobre ese hombre, sobre lo que representaba en mi camino, inseparable de mi labor como partera. Elena, aún débil pero sana, apretó mi mano. Tienes una luz especial. No permitas que nada ni nadie la apague. Sus palabras calaron hondo, resonando en lo más profundo de mi ser. Mientras sostenía a ese bebé en mis brazos y sentía el suave calor de su pequeño cuerpo, comprendí que había más en juego. No solo eran vidas que daba a luz, eran también puertas que se abrían hacia lo desconocido. Con un último susurro, ella añadió, sigue buscando, amiga. Siempre hay algo que descubrir si tenemos el valor de desafiar nuestras sombras. Mis pensamientos se apresuraron, y una decisión se formó en mi mente como una rosa abriéndose en un campo lleno de espinas. Debía averiguar quién era ese extraño, conectar los puntos entre nuestro encuentro y el ciclo de vida que había vivido. Solo así podría sanar la herida que llevaba tan profundamente dentro de mí. Mientras comenzaba a despedirme de Elena y su hermoso hijo, la resolución se apoderó de mí, un fuego interior que me impulsaba hacia adelante. Caminé lentamente fuera de la casa, mis pasos ecológicos y pesarosos. Podría ser que yo, la partera sin hijos, tuviera un deseo de familia más grande que el que había imaginado. De repente, vi su figura nuevamente. El extraño, observándome desde la distancia, su mirada fija y expectante. Un hiato de posibilidad se extendió entre nosotros. Sin dudar, lo llamé, decidida a develar el enigma que había comenzado a entrelazar mi vida. Pero, a cada paso que daba, la incertidumbre crecía. ¿Qué secretos ocultaban esos ojos? Entonces, el viento sopló con fuerza, llevando consigo el eco de su risa lejana, mientras se desvanecía nuevamente en la niebla del atardecer. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significaba esa risa? Frío y calor chocaron en mi interior, entrelazándose como hilos de destino. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba. El sendero se volvió oscuro a medida que me adentraba en el bosque que bordeaba el pueblo.
La luna lanzaba un suave brillo plateado sobre los árboles, y el canto de los grillos llenaba el aire, creando un coro hipnótico que me acompañaba en mis pasos vacilantes. La figura del extraño seguía en mi mente, su risa resonando como un eco embelezador que prometía más de lo que podía entender. Cada paso que daba me acercaba a un precipicio emocional. Lo que había sentido en la habitación de Elena se entrelazaba con la elusiva conexión que había experimentado con él. ¿Era un destino esperándome o simplemente una trampa tejida de ilusiones? Esa noche, la necesidad de respuesta se convirtió en una necesidad física, un anhelo desgarrador que latía en mi pecho como un tambor incansable. Mis pensamientos revoloteaban mientras pensaba en lo que había dejado atrás. Elena, con su hijo en brazos, serían la ancla de una vida llena de promesas. Ellos encarnaban la posibilidad de algo frágil pero tangible, mientras que el extraño, con su aura de misterio, representaba un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba realmente la vida para mí? Sin hijos, sin una familia, ¿quién sería yo si el amor nunca llegaba a encontrarme? De repente, un susurro del viento interrumpió mis pensamientos. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido comunicarme algo. Me detuve, cerré los ojos y dejé que el aire flotara a mi alrededor. Era una estela del pasado, un recordatorio de los sueños que una vez había alimentado. Me vi a mí misma como una niña, jugando en el campo, imaginando el futuro y la familia que anhelaba construir. Pero el tiempo había pasado, y esos sueños parecen desvanecerse como nubes dispersas, y entonces, como si el universo hubiera conspirado para reunir mis fragmentos, escuché un crujido en las ramas detrás de mí. Giré, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí estaba él, el extraño, la silueta oscura incrustada entre los árboles. Su rostro ahora iluminado por el fulgor de la luna. Esta vez, no había risa, solo una seriedad profunda, como si la gravedad de todo lo que había entre nosotros hubiera ascendido a la superficie. Te he estado esperando, dijo, su voz suave y envolvente. Un escalofrío me recorrió. ¿Esperando? ¿Por qué? Pregunté con un tono que intentaba ser firme, pero sonaba más curioso y asustado. Porque hay algo que necesitamos discutir. Algo que te concierne a ti y a mí, y también a aquellos que has traído al mundo, explicó, como si hablara de un secreto antiguo, oculto en las sombras del tiempo. Me acerqué un paso, sintiendo la mezcla de miedo y atracción. ¿De qué hablas?, exigí, pero la curiosidad me empujaba, obligándome a querer saber más. Tu luz, como dice tu amiga, simplemente no puede apagarse. Pero hay sombras que te rodean, sombras que han estado esperando el momento oportuno, dijo, mirando más allá de mí como si pudiera ver lo que llevaba dentro. ¿Qué sombras? ¿Qué sabes de mí? Casi grité, sintiendo que el control sobre la situación se me escapaba. Pero en mi interior, un hilo de esperanza se entrelazaba con el terror. Quizás él tenía las respuestas que había estado buscando. Quizás era el camino hacia la curación que tanto necesitaba. Solo hay una forma de descubrirlo, dijo, extendiéndome la mano. La ofrecía como un puente entre su mundo y el mío. Si decides seguirme, encontrarás más que respuestas. Encontrarás la verdad sobre ti misma. El dilema se intensificó en mi interior. Había un abismo delante de mí, asombroso y aterrador. El impulso de tomar su mano competía con el miedo de lo desconocido. Pero en lo profundo de mi ser, la promesa de encontrar la luz y el amor que había anhelado toda mi vida se alzaba, iluminando incluso las partes más oscuras de mi alma. La decisión giraba en mí como la danza de las llamas. Podía sentir el calor, la urgencia, pero también la fragilidad del momento. Sin perder más tiempo, extendí mi mano hacia él. Al tocar su piel, el mundo de a nuestro alrededor pareció alterar su forma, revelando un nuevo paisaje. En ese instante, comprendí que mi vida, la vida de Elena y su hijo, e incluso la misteriosa conexión con ese extraño estaban todas entrelazadas. Antes de que pudiera dar un paso más, un estruendo interrumpió nuestra conexión. De la oscuridad emergió una figura familiar, el padre de Elena, con su rostro pálido y angustiado. No.
¿Qué haces aquí?, gritó, su voz impregnada de desespero e ira. La atmósfera se volvió tensa, como si los hilos de nuestro destino estuvieran a punto de romperse. La revelación de lo desconocido que había comenzado a entrelazarse entre nosotros se tambaleaba al borde del abismo, y me di cuenta de que, a pesar de los misterios que se revelaban, los lazos de amor y protección también podían desatarse, todo en un instante. El tiempo pareció detenerse mientras miraba el rostro angustiado del padre de Elena. Sus ojos, más oscuros que la noche misma, estaban plagados de una protección desesperada que clamaba por salvar a su hija y a su sangre. La atmósfera se cargó con una tensión eléctrica, un hilo delgado que podía romperse con la más leve de las palabras. «Aléjate de ella», gritó, la voz gimiendo con la fragilidad de un hombre asediado por el miedo. El extraño a mi lado se mantuvo firme, su expresión impasible, como si la tormenta que se desataba a su alrededor no le afectara. Yo, por otro lado, me sentía dividida. Mi corazón se debatía entre la exigencia del padre de Elena y la atracción magnética hacia el desconocido que había desatado en mí un torrente de emociones. «Dígame, ¿qué es lo que sabe de mi hija?», inquirió el padre, apretando los puños. Su angustia evocó en mí una ola de empatía. Era el mismo instinto protector que había guiado todos mis actos como partera, el mismo amor que me había hecho apta para los momentos más difíciles. Sin embargo, el extraño mantuvo la mirada fija en mí. «No le haré daño, pero hay verdades aquí que no puede ignorar», dijo, sus palabras pesadas con la carga de un destino compartido. «No le creo. No dejaré que te lleves a mi hija a tu mundo de sombras. Eres un peligro». La voz del padre, aunque llena de coraje, temblaba con la incertidumbre. «Lo que hay entre nosotros no son sombras, sino una conexión que trasciende el miedo y la protección», dijo el extraño, y por un momento, su tono cambió. Se hizo más profundo, más personal, como si hablase directamente a mi alma. «Tú lo sientes, ¿no? Esa chispa que nos une, la luz que nunca has podido ignorar». De repente, todo pareció cobrar sentido en una sinfonía inusual. La necesidad de respuesta se intensificó en mí, y con cada latido de mi corazón, comenzaba a vislumbrar que esta encrucijada no se trataba solo de amor o miedo, sino de darse cuenta de quién era realmente. El padre de Elena dio un paso adelante, decididamente decidido a proteger a su hija y rechazar la evidencia del extraño. «No lo haré. Te prohíbo que te acerques a ella. La cuidaré yo, como siempre lo he hecho», afirmó, pero su voz ya sonaba un poco quebrada. «Déjame hablar», le insté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Él tiene razón, hay algo más aquí. Quiero comprender». Los ojos de Elena se encontraban en los míos, llenos de esperanza y miedo, y vi en ellos un reflejo de mi propio anhelo, angustiado entre el deber de proteger y el deseo de explorar lo desconocido. La historia de amor que siempre había esperado en mi vida parecía ampliarse con cada palabra, y era momento de decidir en qué dirección iría. «Esto no es solo sobre tú y yo, oh Elena. Esto repercute en todo lo que somos», susurró el extraño, y aunque no podía entender completamente lo que significaban sus palabras, una parte de mí sabía que iba más allá de lo evidente. Nuevas sombras emergieron en mi mente, sombras que susurraban sobre decisiones que había tomado, sacrificios que había hecho, y lo que representaban para aquellos a los que amaba. Poder y vulnerabilidad danzaban juntas en esa oscura noche, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas que pudieran brindar luz a la confusión que llenaba el aire. De repente, un ruido fuerte interrumpió la amargura del momento. Un estruendo en el bosque que nos rodeaba. Era como si la naturaleza misma estuviera gritando, exigiendo atención. Miré a mi alrededor, mi mente incapaz de ignorar el frío sudor en mi frente mientras el sentimiento de que las sombras estaban más cerca de lo que creía se volvía abrumador. Fue un instante decisivo. Había una verdad que debía salir a la luz, y podía sentir que el extraño y yo estábamos destinados a revelarla. Aunque el miedo recorría mis venas, el deseo ardía más fuerte y me obligaba a avanzar. Sin poder resistirme más, alcé mi voz sobre el caos.
Lo hago por mí y por todos los que he amado, dije, llenándome de un valor que nunca supe que tenía. Voy a seguirte. Tan pronto como pronuncie esas palabras, una ráfaga de viento helado sopló a nuestro alrededor, como si el bosque hubiera cobrado vida en reconocimiento de nuestra elección. El padre de Elena me miró, el dolor reflejado en su mirada, una mezcla de desesperación y resignación. Sabía que había dejado atrás las certezas, antaño cómodas y seguras. Había cruzado la línea entre el amor y lo desconocido, pero había algo en mi interior, una chispa que ardía como el resplandor de la luna, la convicción de que, a través de las sombras, se podía encontrar la luz, y así, mientras el extraño se preparaba para llevarme hacia un destino nuevo y desconocido, supe que, aunque el camino se oscureciera, no miraría atrás. En ese instante, supe que la vida que estaba a punto de descubrir sería más que una simple historia de amor, sería el revelador de la verdad que había estado buscando, hasta las sombras más profundas de mi ser. Un tirón de mi mano me hizo dar un paso hacia el extraño. Esa conexión que había comenzado a fluir entre nosotros era como una corriente eléctrica, a pesar del abismo que nos separaba. Miré hacia atrás, una última vez, al padre de Elena, que se había quedado erguido como una estatua de dolor. Sus ojos, llenos de súplica, me hablaban más que cualquier palabra. Pero dentro de mí había una sensación de determinación que no podía ignorar. Esa noche, la oscuridad no me asustaba, al contrario, me ofrecía una promesa. El extraño me guió a través del bosque, sus pasos seguros y firmes, como si conociera el terreno que estábamos cruzando. Mi corazón latía al compás de sus pasos, un eco de un futuro incierto que se perfilaba en cada fuga de la brisa nocturna. Ni un sonido interrumpía nuestra travesía, salvo el suave roce de las hojas. Cada paso estaba impregnado de una tensión palpable, un abismo de emociones de las que aún no tenía conciencia completa. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, mi voz temblando ligeramente en el aire fresco. Siempre había sentido que el misterio y la incertidumbre me aturdían, pero ahora parece que tenía una chispa de valor en su lugar. El extraño volvió su mirada hacia mí. Había fuego en sus ojos, una combinación inquietante de urgencia y dulzura. Te llevo a donde puedas ver, a donde puedas comprender por qué hay tanto en juego, respondió. Tus decisiones, tus pensamientos, todos ellos son parte de un rompecabezas más grande. Y no todo es lo que parece. Me detuve en seco, cada palabra resonó en mi pecho como un tambor. No podía entender lo que me estaba contando, pero la idea de que hubiera más en juego me llevó a cuestionar todo lo que había conocido. Las sombras que me rodeaban parecían estar llenas de secretos, y el aire vibraba con la energía de lo desconocido. Me sentía pequeña, insignificante en un universo que estaba a punto de revelarse. Mientras avanzábamos, vi cómo el terreno comenzaba a cambiar. El suelo se volvía más blando, la vegetación más densa. Las ramas de los árboles se entrelazaban, creando un cobijo natural que nos envolvía. Pero en medio de la belleza, una inquietud se cernía. ¿Y Elena? ¿Qué pasará con ella? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera contenerla. Debes tomarte un momento para escuchar lo que tu corazón te dice. Tu destino está entrelazado con el de ella de formas que aún no comprendes, repitió el extraño, su voz suave, casi como un canto. A medida que avanzábamos, la luna comenzó a brillar entre las ramas, proyectando sombras danzantes a nuestro alrededor. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio de la noche. Era Elena. El eco de su angustia reverberó en el aire y mis instintos se despertaron de inmediato, como un ladrón en la oscuridad. Es ella. Debo ayudarla, grité, sintiendo que cada fibra de mi ser me reclamaba volver. Un impulso poderoso me atravesó como un rayo, y sin darme cuenta, había comenzado a correr hacia su voz, pero el extraño me detuvo firmemente, sosteniéndome por los hombros. No puedes ayudarla de esa manera. Hay fuerzas en juego que ni tú ni yo podemos comprender completamente. Debes tener fe. ¿Fe? ¿En qué? La rabia y el miedo brotaron dentro de mí. ¿Era esto lo que significaba escuchar a mi corazón?
permitir que el dolor de otros me guiara hacia decisiones que ponían en riesgo a mi propia alma? Fe en ti misma. En tu fortaleza y tu capacidad de elegir lo correcto. Todo lo que haces ahora tiene repercusiones, y no solo para ti, sino para aquellos que amas, respondió el extraño, su mirada llena de intensidad. En esos momentos, pasados las palabras y la desesperación, sentí que el mundo comenzaba a girar, desdibujando las fronteras entre la razón y la locura. Sabía que la decisión no sería sencilla. Mientras las sombras se acercaban y el grito de Helena se desvanecía en el aire, tuve la sensación de que esta prueba sería solo el principio de algo mucho más complicado y profundo. De repente, el cielo se iluminó con un rayo que surcó la noche, revelando por un breve instante la figura de un lobo negro acechante entre los árboles. La criatura me hizo temblar de miedo, y una profunda realidad se asentó en mi pecho. Estábamos en medio de una batalla entre fuerzas que ni siquiera comprendíamos completamente. ¿Ves? Las sombras están más cerca de lo que pensabas. También deben ser enfrentadas, dijo el extraño, su tono ahora intenso y urgente. La elección estaba a punto de ser mía. Me volví hacia el extraño, mis sentimientos confusos a punto de estallar. No estaba sola en esta lucha. La inquietud y la luz de lo desconocido se entrelazaban en el aire como un desafío. La lección no solo era sobre amor, sino también sobre esperanza, desafío y la fortaleza que se necesita para enfrentar lo inesperado. Con un último vistazo hacia donde se oía el eco del grito imaginado de Helena, supe que debía decidir entre quedarme y enfrentar mis miedos o adentrarme en la oscuridad que también prometía luz. La noche aún tenía muchos secretos por revelar, y mi corazón estaba a punto de abrir puertas que jamás imaginé que existían. La noche se envolvía a nuestro alrededor, como una manta de terciopelo oscuro, y a cada instante, el aire parecía más denso, como si las sombras cercanas susurraran antiguos secretos. El extraño, con su mirada intensa y su presencia magnética, me anclaba entre la duda y la resolución. Cada segundo que pasaba, las palabras que había intercambiado con él comenzaban a reverberar en mi mente, guiándome a la realización de que mi vida nunca sería la misma. Al concentrarme en el aullido distante del lobo, las emociones surgiendo en mí se tornaban cada vez más vulnerables. La imagen de Helena, su rostro iluminado por la luna, me invadió. Había crecido con ella, compartiendo risas y sueños en el pequeño pueblo donde la rutina era más predecible que la llegada del amanecer. Nunca imaginé que el hilo que nos unía se convertiría en una frágil cuerda que podría romperse en cualquier momento. Con un movimiento brusco, sacudí la cabeza y volví a mirar al extraño. ¿Qué debo hacer? No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella sufre. Dejé escapar una mezcla de desesperación en mi voz. Si hay más en juego, ¿por qué no me lo dices todo de una vez? El extraño se acercó un paso. Podía sentir su aliento caliente, una mezcla de misterio y determinación. Porque cada uno de nosotros debe encontrarse con su verdad a su tiempo. Si te cuento todo ahora, perderías la capacidad de elegir por ti misma. Eso es lo más valioso que tienes. Su respuesta me dejó perpleja. La lógica detrás de sus elecciones parecía un laberinto del que apenas comenzaba a vislumbrar la salida. Pero, al mismo tiempo, resonaba en mí una curiosidad creciente. ¿Qué tipo de verdad podía ser tan desgarradora y reveladora al mismo tiempo? Antes de que pudiera formular la siguiente pregunta, el cielo se oscureció aún más, y el viento empezó a arremolinarse, arrastrando hojas y polvo en una danza frenética a nuestro alrededor. El lobo negro, ahora visible, se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí una sensación de caos inminente. Podía sentir su esencia en el aire, un presagio de la lucha por venir. De pronto, una luz brillante surgió en el bosque. En el centro de esa claridad, un árbol de ramas extendidas como brazos retorcidos brillaba con energía. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia él, atraída por su resplandor al igual que las polillas a la llama. Las sombras parecían retirecerse a su alrededor, como si temieran ser tocadas por esa luz intensa. El extraño me siguió, su expresión se tornó seria. No puedes acercarte sin saber lo que estás haciendo.
Ese es un portal, un lugar donde se revelan verdades ocultas. Solo aquellos con el corazón dispuesto pueden cruzar. Pero recuerda, lo que encuentres puede no ser lo que esperas. El corazón me latía en el pecho mientras dudaba ante el árbol luminoso. ¿Era este el camino que debía seguir? Mis pensamientos volaban hacia Elena, quien me necesitaba y los peligros que enfrentaba. Podía arriesgarme a buscar respuestas para mí, cuando su sufrimiento aún estaba tan presente, la voz interna que me instaba a dar un paso hacia la luz se conflictó con el eco del lamento de mi amiga. Me volví hacia el extraño, sintiendo la presión de los dos caminos. Si la luz puede revelarme mi verdad, puede que me ayude a salvar a Elena. Una chispa de resolución brilló en mi mirada mientras decidía enfrentar lo desconocido. Justo en ese momento, el claro se llenó de un aullido de guerra. Elena, su voz, retumbando a través del bosque por encima de mis pensamientos, cortando la tensión en el aire como un cuchillo afilado. Era un llamado desesperado que atravesó el velo de mis dudas, los músculos de mis piernas se tensaron. Debo irme, apenas murmuré, la urgencia marcando cada palabra. La luz dorada del árbol se tornó difusa en mi visión mientras giraba, lista para correr hacia la dirección de su grito. «Espera», gritó el extraño, capturando mi vista en un agarre suave pero firme. «Si decides ir, habrá consecuencias. No hay vuelta atrás». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Lo que estaba en juego era infinitamente más grande que yo. El destino de Elena, mi propia verdad, todo colisionando como un huracán de emociones. Pero no había forma de que la inacción pudiera ser mi respuesta. La elección era urgente, mi corazón palpitaba, y la esperanza tejía su red en mi interior. Me liberé de su mano, sintiendo una oleada de poder en mi decisión. Si hay un precio por la verdad, estoy dispuesta a pagarlo, declaré, y sin duda di un paso hacia el bosque, hacia una incertidumbre que me prometía mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. El susurro de la oscuridad me saludó mientras corría, cada paso resonando en mi mente, al compás de mis latidos. La lucha apenas comenzaba, y aunque el abismo se cernía ante mí, sabía que la luz de la verdad podría iluminar incluso las sombras más profundas. Sin embargo, una sombra se deslizó detrás de mí. La criatura nocturna, el lobo negro, levantó su cabeza y me miró, sus ojos centelleantes parecían arder con un propósito, uno que estaba esperando que yo desentrañara. El camino está lleno de sorpresas, parecían decir, como un eco en el viento. Lo que encontrara al final de este viaje podría cambiar todo para siempre. La brisa se tornó fría mientras corría, los árboles se alzaban como siluetas amenazadoras que se inclinaban hacia mí, como si intentaran advertirme de los peligros que se escondían en las entrelíneas de la noche. Cada palpitación en mi pecho resonaba con el eco de las palabras del extraño, sumadas al llamado angustioso de Elena que reverberaba en mi mente. Aquella mezcla inconfundible de desasosiego y determinación me arrastraba hacia adelante, las sombras danzaban a mis pies, y el suelo estaba cubierto de hojas secas, que crujían bajo mi peso. No podía detenerme, no cuando ella necesitaba que la salvara. El último grito de Elena vibraba en mis oídos como un canto fúnebre, impulsándome a empujar mis límites. Sin embargo, algo extraño se apoderaba de mí, un hilo invisible ataba mi destino al del lobo negro, quien ahora acechaba en el borde de mi visión. El lobo siempre está al acecho de lo que está por venir, susurré para mí misma, tratando de calmar la ansiedad que se acumulaba en mi pecho. Pero en vez de eso, sentí que la urgencia aumentaba. Seguí corriendo, cada paso resonando como un tambor de guerra, dispuesto a enfrentar lo que fuera por salvar a la persona que significaba todo para mí. El bosque se iba oscureciendo cada vez más, y el silencio se volvió ensordecedor. Sabía que debía apresurarme, pero mi mente disparaba preguntas sin respuesta. ¿Quitarían algún poder a las sombras si me adentraba en esta batalla por Elena? ¿Sería la luz que había sentido más que un simple iluminador de verdades, sino un refugio? Y ahí estaba, el claro, de nuevo. El árbol resplandecía como un faro contra la negrura que había engullido el bosque, y en ese momento, el lobo negro se detuvo a mi lado, sus ojos fijos en el tronco iluminado.
Era un espectáculo hipnótico, un recordatorio de que el danger y el consuelo podían coexistir en el mismo espacio. ¿Por qué has venido?, preguntó una voz suave y serena que parecía surgir del propio árbol. Me detuve en seco, el mundo a mi alrededor quedó congelado. He venido por Helena. Mi voz se quebró, mi determinación desnudándose ante la magnitud de mi miedo. Helena está en una encrucijada, como tú, respondió la voz profunda del árbol, mientras las hojas susurraban en una melodía suave y triste. Estás buscando una verdad que podría romper la cuerda que las une a ambas. La revelación me golpeó como una ola fría. La idea de perder a Helena, de que nuestras vidas no volvieran a entrelazarse, me paralizó. Había pensado que al enfrentar lo desconocido podría salvarla, heroicamente encontrar el camino hacia la redención. Pero el árbol desnudaba mi verdad, cada decisión tenía un costo. ¿Qué tipo de verdad?, inquirí, sintiendo la desesperación surgiendo de las profundidades de mi ser. Luchaba por mantener la calma, pero el tiempo estaba en mi contra, una que transforma el miedo en amor, o que lo rompe en mil fragmentos, respondió la voz. Para entenderlo, debes mirar a tu interior y reconocer qué deseas en realidad. El lobo negro se movió hacia el árbol, su pelaje brillando a la luz. Sentí su energía vibrante recorrer mi cuerpo, una conexión ancestral que encendía mi espíritu. Era como si supiera más sobre mi viaje que yo misma. Mi corazón se aceleraba mientras consideraba que este era el momento de un cambio definitivo. La voz del árbol se hizo más urgente. Tienes que elegir, desafiar el destino o asumir las consecuencias de tus deseos. Las sombras podrían liberarte, pero también podrían devorarte. ¿Desafiar al destino? ¿Qué significaba eso realmente? Sentí un dolor en la garganta y una oleada de sentimientos contradictores. La idea de perder a Helena me atormentaba, pero perder el amor por lo que verdaderamente era, quizás sería aún peor. La lucha encarada por el amor traspasaba lo físico, era una guerra del alma. Lentamente, el lobo se giró hacia mí, y por una fracción de segundo, creí distinguir un reflejo de mi rostro en sus ojos. En ese instante, comprendí que lo que buscaba no solo era salvar a Helena, sino hallarme a mí misma en el laberinto de la vida y el sacrificio. ¿Qué haré?, murmuré, la angustia tejida a fibrosis en cada sílaba, y antes de que el árbol pudiera responder, un temblor recorrió la tierra. Una grieta se abrió a mis pies, extendiéndose como un río de sombras, amenazando con tragar todo lo que conocía. La fuerza de lo desconocido estaba en marcha. La verdad, al fin, se revelaba, y el futuro parecía un vasto abismo de incertidumbre. Sin pensarlo, el lobo negro dio un salto hacia la grieta, su figura oscura contrastando con la luz brillante del árbol. Fue entonces cuando comprendí que había tomado una decisión, una que cambiaría el rumbo de mi vida y el de Helena. La luz que había buscado se desvaneció, ahora mis ojos estaban fijos en el lobo, observando su salvaje determinación. Aquel impulso instintivo de seguirlo me inundó. En un instante, la esperanza estalló en llamas dentro de mí, quizás ese era el verdadero camino a seguir. Pero solo el tiempo lo diría. Mientras me acercaba al borde, la incertidumbre dibujándose como un eco lejano en mi mente. Con el corazón latiendo en un tamborileo ensordecedor, di un paso que podría desatar un huracán de cambios. ¿Y si este camino era el que conducía a mi verdad, al amor que no solo buscaba, sino que lo necesitaba con cada fibra de mi ser? El tiempo se detuvo en el instante en que di un paso hacia la grieta. La tierra temblaba, y el aire se tornó denso, como si el propio universo aguardara el desenlace de mi elección. Un impulso súbito atravesó mi ser, un deseo ardiente de seguir al lobo negro, de cruzar esa frontera entre lo conocido y lo desconocido. Me sentí atrapada entre dos mundos, el de la seguridad que ofrecía el árbol iluminado y el de la incertidumbre que emanaba de la sombra voraz que se desplegaba ante mí. Con un salto, me dejé llevar por el abismo de la grieta. La caída fue rápida, un susurro de aire y oscuridad, al igual que la vida con Helena. A medida que descendía, un torrente de recuerdos me abrumó, nuestras risas compartidas, aquellas noches bajo el estrellado cielo, las promesas susurradas en el silencio.
Todo se desvanecía y renacía, como si el tiempo se burlara de mi esfuerzo por aferrarme a lo que había significado tanto, aterrizaje abrupto. Caí sobre hojas empapadas y tierra blanda, y el lobo negro estaba allí, aguardando. A su lado, el paisaje se oscurecía aún más, y una bruma etérea envolvía todo. Miré a mi alrededor, pero estaba sola en este espacio intermedio entre la luz y la sombra, lo real y lo imaginario. El lobo, un guardián en la transición entre los dos mundos, olfateó el aire, sus ojos cerúleos centrados en un punto en la penumbra, la sensación de desamparo comenzó a cernirse sobre mí, apretando mi pecho. La voz del árbol resonaba en mi mente, y con ella la carga de elegir. No podía quedarme aquí, inmóvil en esta incertidumbre, debía avanzar, descubrir qué se ocultaba entre las sombras. Si Elena estaba perdida, yo debía encontrarla. Entonces, una presencia se hizo notar en la niebla, una figura se dibujó, lentamente tomando forma. Era letárgica, un rostro sombrío que apenas alcanzaba a distinguir. Bastó un latido para que una insidiosa corriente de miedo atravesara el aire, helando mi sangre. ¿Por qué has venido, hija de la dualidad?, preguntó la figura, su voz como un susurro al viento. ¿Buscas rescatar o ser rescatada? Tragué saliva, palabras ahogadas se acumulaban en mi garganta. No sabía cómo declarar mi misión, el peso de la incertidumbre me aplastaba. Vengo por Elena. La figura se acercó un paso, una sombra que se amalgamaba con la bruma. ¿Y si ella no quiere ser salvada? Su risa, un eco angustiante, resonó en mis oídos. La idea me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué tal si había hecho todo esto por mí y no por ella? La verdad era un espejo engañoso, lo que quería salvar tal vez no era su vida, sino mi propia necesidad de ser útil, de ser la heroína que por fin necesitaba ser. Pero las raíces de nuestra amistad eran profundas, y no podía permitir que esa sombra aplastara la luz que teníamos juntas. No puedo abandonarla, respondí, una chispa de determinación encendiéndose dentro de mí. El amor que compartimos va más allá de los miedos y las sombras. La figura sonrió en un gesto burlón. El amor verdadero lleva consigo el peso de las decisiones. Si cruzas este umbral, podrías perderla para siempre. Las palabras resonaron en la memoria. La posibilidad de perder a Elena estaba relacionada con el riesgo de descubrir que era ese amor verdadero. Pero tampoco podía renunciar a ella. De pronto, el lobo negro comenzó a mover su cola, como si hubiera captado algún tipo de mensaje en el aire. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Me acerqué, dejando que su energía me envolviera, reconociendo que en aquel momento, su compañía era lo único en lo que podía confiar. ¿Qué hago?, pregunté, al lobo, a la figura, al bosque que rodeaba Maiser. El anhelo por respuestas me llenaba, pero las sombras no ofrecían consuelo. Tú has de decidir, replicó la figura, retrocediendo, como si se desvaneciera en la neblina. Solo entonces verás si tu amor puede prevalecer donde la oscuridad busca devorar el deseo. Justo en ese momento, el lobo negro dio un paso adelante, abriendo un camino a través de la niebla. Instintivamente, lo seguí, dejando atrás la pregunta sin respuesta. La esperanza brotó en mi interior como un nuevo brote en medio de la adversidad. Si había una posibilidad de que Elena aún estaba allí, esperándome, aquella chance era un fuego que necesitaba avivar. Cada paso hacia adelante trajo consigo las voces del pasado. El recuerdo de nuestra risa danzaba entre las sombras, mientras la neblina se desvanecía poco a poco. La luz estaba allí, al final del camino, titilando como una estrella perdida, pero al avanzar, la niebla espesa comenzó a formar siluetas a mi alrededor, susurrando, acusando. Investigar aquellas sombras me hizo sentir una desazón creciente. Podía oír sus palabras, sus advertencias entrelazadas con mis propios pensamientos de duda. ¿Qué si nunca pudiera encontrar a Elena? ¿Y si el camino que elegí solo conduciría a una nueva pérdida? Cuando finalmente alcancé el final de la niebla, la luz estalló en mis ojos. Era cálida, acogedora, pero aún impregnada de lo desconocido. Frases ininteligibles flotaban en el aire, mezclándose con mis esperanzas.
La grieta donde había caído se cerró a mi espalda, y en el horizonte, un nuevo panorama se extendía ante mí, plagado de posibilidades y temores. Ahí estaba ella, en el centro de ese paisaje incierto, como si esperara por mí. Pero mi corazón se heló al ver algo más, las sombras empezaron a rodearla con sigilo, el amor que había luchado por salvar se encontraba ahora en una batalla contra su propia oscuridad, y solo yo podía decidir si tenía la fortaleza para enfrentar la tormenta. Aquel momento se llenó de una revelación espeluznante, esta lucha no era solo por ella, sino por la esencia de lo que significaba amar verdadero. Con el corazón en un puño, tomé un suspiro, bajo el peso de la revelación. Este camino, una lucha llena de intersecciones y decisiones, acaba de comenzar. El aire vibraba con una densidad casi palpable mientras daba el último paso hacia la luz. La figura de Elena se delineaba en el horizonte, pero lo que antes era bello y reconfortante se tornaba una trampa ante mis ojos. Las sombras, cada vez más oscuras, danzaban a su alrededor, un juego macabro que la mantenía alejada de mí. El lobo negro se detuvo a mi lado, un susurro de fuerza y valentía que me alentaba a seguir adelante. Su lanilla brillante reflejaba la luz, y al mirarlo comprendí que su lealtad trascendía la incertidumbre. Con él como guía, respiré hondo y di un paso hacia las sombras, sintiendo que cada mirada oscura se tornaba en un desafío. «Elena», grité, la desesperación rasgando mi voz. Las sombras momentáneamente se detuvieron, como si mi llamado resonara en sus oscuros corazones. Pero no había respuesta. El silencio era ensordecedor. Justo entonces, el viento trajo un susurro tan leve como un eco perdido. «Ayúdame», era la voz de Elena, desgarrando la calma y atravesando el espacio entre nosotras. Mi corazón estalló en un torrente de angustia, me acerqué más, los matices de la luz y la oscuridad luchando en mi pecho. La figura de Elena se desdibujaba entre las sombras, y una parte de mí temía que no pudiera soportar mucho más. Y si el precio de mi amor era perderla en el proceso, con cada paso, las sombras comenzaron a tomar forma, sus ropas desgastadas y miradas vacías me envolvían en sus lamentos. Intentaron hablar, sus voces flotaban en el aire. «Sálvanos», decían. «No olvides prometer». Eran ecos de almas atrapadas, recuerdos sin resolver que tiritaban con un abrumador deseo de ser escuchados. «No puedo», grité, sintiendo que los pulsos en mi pecho se aceleraban. «No puedo cargar con esto. Solo quiero a Elena». Una figura emergió hacia mí, más clara que las otras. Tenía el rostro de una mujer que había conocido en mi infancia, una partera del pueblo, una guía que había pasado mucho tiempo cuidando de los sueños de otros mientras el suyo se había olvidado. Su mirada era serena, pero un velo de tristeza curvaba sus labios. «Tu amor puede cambiar el destino de las que son incapaces de encontrarse», dijo, su voz resonando como un mantra tranquilo en medio del caos. «Pero tienes que dejar ir lo que te ata a este lugar». El dolor de sus palabras se hundió más profundamente en mí. ¿Qué debía soltar? Cada instante a su lado, cada risa compartida, cada promesa. No podía imaginar perder esos fragmentos de felicidad, ni siquiera si me liberaban. Pero lo comprendí. A veces, aferrarse a cosas del pasado puede ahogar el futuro. La figura me miró con amabilidad y comenzó a desaparecer lentamente en las sombras. «Elige tu amor, elige la fe». A veces, liberar algo es permitir que florezca más lejos de ti. Con cada palabra, la presión en mi pecho se aliviaba poco a poco. Cerré los ojos un momento, echando una mirada a la bruma que se había desplazado en mi corazón. Abrí las manos, liberando las memorias que no me servían, permitiendo que se disolvieran en el viento. Era un acto de valentía. La luz del horizonte comenzó a intensificarse, y vi cómo las sombras sufrían la presión de la luz. Un camino se abría ante mí, un sendero guiado por las huellas de amor y coraje. Volví a dirigirme hacia Elena, la llama de la esperanza iluminando mis pasos. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar la figura que tanto anhelaba, una sombra se lanzaba hacia ella, envolviéndola en un abrazo oscuro. Su rostro estaba marcado por una mezcla de terror y determinación, y sentí como su luz se apagaba poco a poco. «No», grité, sintiendo que el aire me fallaba.
La sombra parecía alimentarse de mi pánico, creciendo como una hiedra venenosa. Sin pensarlo, utilicé toda la energía que había acumulado al dejar ir lo que me ataba, lanzando una luz radiante hacia la oscuridad que la rodeaba. La presencia del lobo negro a mi lado, como un vínculo de fortaleza, me impulsó y, por un momento, la oscuridad titubeó, las sombras comenzaron a desprenderse, pero no sin resistencia. Un grito desgarrador surgió de uno de sus lados, y, súbitamente, la figura de Helena se tornó etérea, imbuida de una lucha interna. «Aleja a las sombras, por favor», me suplicó, pero sus ojos estaban llenos de un abismo que se alimentaba de su dolor. Sabía que no podía acceder a su mundo sin el sacrificio de una parte de mí misma. En ese instante, comprendí que el amor verdadero no solo era un acto de rescate. Había que estar dispuesta a dejar una parte de uno mismo en ese intento. Con una decisión renovada, avancé hacia la figura de Helena, dispuesta a sumergirme en la oscuridad con ella. No importaba cuán aterradora pudiera ser la sombra. El amor exigiría un costo, y estaba lista para pagarlo, y mientras cruzaba ese umbral, un torrente de luz y sombra chocó, y el mundo se tornó en un caos electrizante. Las sombras se crisparon, pero mi corazón latía con la certeza de que todo aquello no sería en vano. Aquel momento selló mi destino, pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Sabría realmente cómo enfrentar a lo desconocido cuando al final, la lucha no era solo contra la sombra, sino contra los propios fantasmas que acechaban en mi interior? Caminé por el umbral de la oscuridad. Cada paso hacia Helena era una danza balanceada entre la luz y la sombra. El eco del lobo negro se perdió mientras me adentraba, pero la conexión que habíamos compartido se sentía como un hilo delicado que aún me sostenía. Helena me necesitaba, y esa necesidad me empujaba más allá de mis propios miedos. Al llegar a su lado, la figura de Helena se tornó más clara. Pero estaba atrapada, las sombras la devoraban, susurros diabolistas llenaban el aire. Podía ver su angustia, el profundo deseo de liberarse, y el miedo a que yo no pudiera salvarla. Mi corazón se rompía en mil fragmentos al ver cómo luchaba. Ella, mi amiga, mi compañera en todas las alegrías y tristezas del pueblo, estaba perdida. «Helena», grité, extendiendo mis brazos hacia ella. «Confía en mí». Ella levantó la mirada, y por un breve instante, nuestras miradas se encontraron. Esa chispa de conexión estaba ahí, a pesar de las sombras. «No puedo», me susurró, la desesperación asfixiando su voz. «Están demasiado cerca. Siento que se apoderan de mí. No puedo mantener la luz». Esa frase resonó en mi pecho como un eco de todas mis propias luchas. La sombra de mi vacío, esa falta de maternidad, ese insaciable deseo de familia que me había llevado hasta aquí, esa era la oscuridad que había cargado en mi corazón. Había decidido enfrentar lo que me ataba, lo que mantenía a Helena atada también. «Dame tu mano», le dije, la voz temblando entre la urgencia y el amor. Ella se extendió hacia mí, pero las sombras intensificaron su agarre, como si supieran que estaban al borde de perder. «No», grité, mi voz resonando como un trueno. Un torrente de energía comenzó a fluir desde mis entrañas. Era el amor que siempre había guardado para aquellos a los que había traído al mundo. Un amor que ahora debía liberar, un amor que era más grande que el miedo. Mientras estiraba la mano, sentí la callada fuerza del lobo negro detrás de mí, su espíritu ardía junto al mío. «No estás sola», le grité a Helena. «Lo conseguiremos juntas. Déjate llevar por la luz. Luchemos contra esto». Las sombras murmuraron en contra, pero las palabras de amor comenzaban a dominar el aire. Las sombras se retorcieron, inquietas, mientras la luz que generaba nuestro vínculo peleaba para liberarlo. Helena, aún atrapada, empezó a dejar ir sus temores. Con un esfuerzo compartido, un rayo de luz brotó entre nosotras, iluminando el oscuro mar de incertidumbre. Las sombras comenzaron a debilitarse, podía sentirlo en el aire a nuestro alrededor. La vida, la esperanza, el amor estaban empezando a eclipsar la oscuridad. En un instante de claridad absoluta, nuestras manos finalmente se encontraron, y el vínculo se hizo más fuerte.
Las sombras gritaron en agonía, temiendo lo que había de llegar. Con ese toque, cada miedo se desmoronó. Las sombras no eran invencibles, su poder residía en el miedo que alimentábamos. Vamos a salir de aquí, la urgí, sintiendo cómo su energía vibrante comenzaba a unirse a la mía. Las sombras se dispersaron ante la luz irrumpiente, y Elena, con cada latido, se volvió más fuerte. Yo estoy contigo, susurró, su voz volviendo a tener vida. El claro se iluminó, la atmósfera se volvió más ligera, como si una puerta se abriera hacia un nuevo mundo. En ese momento, entendí que las sombras que siempre había temido eran solo reflejos de lo que ocultaba en mi alma. Mi vacío, mis anhelos, nada de eso podía arrastrarme al abismo si yo decidía enfrentar la verdad. Había recibido tanto como había dado, y en ese intercambio, encontramos la redención, las sombras desaparecieron, y Elena y yo nos encontramos bajo la luz del nuevo amanecer. Ella mostró una sonrisa, ahora iluminada por el resplandor que brotaba entre nosotras. Lo hicimos, dijo, su voz llena de vida, su rostro resplandecía como nunca antes. Lo enfrentamos juntas. El lobo negro se convirtió en una sombra lejana y su mirada fue un signo de entendimiento. Había sentido que esa batalla, más allá de las sombras, era por algo mayor. Algo que nunca imaginé podrían encontrar, una unión forjada en amor, un amor que trasciende el miedo. Volvamos a casa, le susurré a Elena, abrazándola con fuerza. En ese momento supe que no solo seríamos espectadoras de vidas ajenas, sino que crearíamos nuestra propia historia, colmadas de luz y amor verdadero, y griega. Mientras caminábamos juntas hacia la nueva luz que se abría ante nosotros, una frase resonó en mi corazón: el amor es la luz que siempre encontrará su camino a casa.